Muy buenas tardes, noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Estoy acá grabando esta clase, ya que no podemos tener la clase presencial, pero sí, con el mayor de los gustos, vamos a poder desarrollar nuestras temáticas de esta semana. Sería la tercera guía, la guía número 3 de este último trimestre. Eh, y bueno, voy a pasar a explicar tanto la guía de ciencias como la guía de sociales. Siempre las guías de esta asignatura pues bien fácil de resolver. Nada más les pido que prestemos atención a la explicación que tiene un seguimiento con las temáticas, con las unidades. Ya estamos en la unidad 8, siempre estamos hablando de la Tierra, nuestro hogar. Esta sería en la materia de ciencias. Y bueno, vamos a hablar específicamente del uso racional de los suelos. Nosotros en la escuela tenemos un huerto escolar que visitamos siempre. Ahí hemos visto cómo hay diferentes tipos de tierra, cómo tenemos que prepararla y sabemos que el suelo es fundamental para la vida de nuestras plantitas y no solamente de la vida de las plantas, sino también de los insectos. Por eso, como vemos acá, la temática habla precisamente sobre la importancia de los suelos, la importancia de tener un suelo sano, fértil, que pueda proveer nutrientes esenciales para las plantas, para que éstas precisamente crezcan, se desarrollen. Por eso es que hay que cuidar muy bien el tipo de suelo. Acá tenemos una imagen ilustrativa del suelo fértil y sano. Es un ejemplo de cómo las plantas aprovechan los nutrientes, aprovechan el suelo, que el suelo sea un suelo que tenga nutrientes para que la planta los pueda absorber y pues también nutrirse de ella. Vemos que hay diferentes tipos de suelo. Una de las funciones del suelo es que permite diversos procesos ambientales, con lo cual brindan servicios ecosistémicos. Estos son todos aquellos beneficios de un ecosistema que aporta a la sociedad. Por ejemplo, un suelo, la regulación del clima, el suelo es la base de la fijación del desarrollo de las plantas. Dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de la humedad, del tipo de plantas que tienen, pues así también será el clima que tendrá esa región. Hay abundante agua, abundante vegetación en suelos ricos. En suelos pobres en nutrientes como la tierra blanca, ahí sí el calor varía precisamente porque no puede regular el clima, no contribuye a la regulación del clima. Bueno, también hay una variedad de hábitats de los organismos que se desarrollan en la vegetación. Obviamente los suelos ricos en humus, en microorganismos, ofrecen una mejor oportunidad para las plantas y para la fauna. Regula inundaciones también. Hay suelos que son porosos, que se desprenden precisamente porque no tienen vegetación. Ahí vemos cuando llueve mucho hay deslaves. Y bueno, también es la base de la infraestructura humana. Nosotros construimos nuestras casas, los edificios en los suelos. Hay suelos donde se pueden construir edificios, hay suelos en donde no se pueden construir edificios. Y sobre todo, uno de los más importantes es que los suelos nos proveen alimento, nos proveen a través de la agricultura una serie de alimentos, maíz, con las que hacemos las tortillas, tomates, chiles, eh, eh, lechugas, entre otros. Obviamente, como nosotros hemos podido ver en nuestro huerto escolar, hemos hecho siembra directa, es decir, cuando sembramos directamente al suelo, y hay otra siembra que es indirecta, cuando nosotros sembramos en almácigos, ¿verdad? Bueno, hay ventajas. También nosotros podemos hacer barreras vivas cuando sembramos plantitas. Barreras vivas cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una barrera de plantas. Esa es una barrera viva, diferente a las barreras muertas que pueden ser de piedra o de restos de troncos o de árboles que no florecen ya. Hay algunas ventajas en las barreras vivas. Por ejemplo, nosotros en el huerto no podemos tener una barrera viva, no la hemos podido hacer, pero podemos hacer una especie de cerco con plantas
Esta es una práctica en la que se conservan los suelos, retiene la tierra, soporta flujos de agua, brinda mayor control en la superficie de la tierra, evita deslaves y bueno, es algo que está hecho de capa más orgánica. La actividad, bueno, ese cuestionario, van a resolver este cuestionario como actividad. Aquí aparece qué significa el término suelo, cuál es la función de los suelos, cuáles son las acciones humanas que contaminan los suelos. Por ejemplo, quemar los sembradíos, eso afecta mucho. ¿Y qué medidas debemos tomar para cuidar los suelos? Y esta parte de ponte a prueba. Esa sería toda la actividad que tendrían que hacer con respecto a la materia de ciencias. Y en cuanto a sociales, también continuando con la temática, en sociales ya hemos comenzado a ver esta parte de la unidad, donde hemos hablado de los descubrimientos y de las conquistas, las causas y las consecuencias. Esos han sido los temas que hemos estado viendo sobre los descubrimientos. Y bueno, sabemos que nuestro continente americano es un pueblo que antes de que vinieran los europeos, ya habían pueblos con una riqueza cultural enorme. Acá vemos que ha habido un encuentro entre estas dos culturas. Nosotros somos mestizos, venimos de la unión de estas dos culturas, cultura indígena, cultura europea, incluso también africana en menor medida. Y bueno, hablamos también de la conquista, de la colonia, de la invasión de estos pueblos europeos que vinieron a poblar, nos dieron el idioma, nos dieron la cultura que tenemos. Hablamos acá de la conquista de estas tierras, de Cuscatlán, por ejemplo. ¿Cuál era la capital del pueblo que estaba antes acá? Era Cuscatlán. Esa era la capital del señorío. El señorío Pipil, Náhuatl Pipil. Fue conquistado por Pedro de Alvarado y Contreras en 1525. Y el primer alcalde de San Salvador, ¿quién fue? Diego de Holguín. Diego de Holguín fue el primer alcalde de San Salvador. Bueno, pues se fundan ciudades como Sonsonapán, que después fue Sonsonate, ¿verdad? Ciudades como Izalco, y Yopicalco, Pico, Silopango y Lopango, entre otros pueblos, Soyapango también, que se comenzaron a fundar. Estos españoles procuraban fundar sus pueblos cerca de los pueblos de indios, que tenían cerca un río. En el caso de nosotros, el río de San Salvador era un río muy caudaloso y muy limpio, llamado río Acelguate, que con el tiempo se fue contaminando. La conquista trajo muchas consecuencias positivas y negativas. Trajo una nueva cultura. Nosotros como producto de esa combinación entre europeos e indígenas. Pero también trajo muchas enfermedades. Trajo la esclavitud de muchos de nuestros antepasados. Un cambio de religión también. Sabemos que los indígenas, nuestros antepasados, eran politeístas. Creían en muchos dioses. Y acá ellos trajeron el cristianismo. Hubo una mezcla de razas también. Una mezcla de razas que es lo que todos nosotros somos mestizos. No somos totalmente indígenas, no somos totalmente europeos, españoles. Somos mestizos, todos nosotros. Bueno, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer estas actividades. Esta es donde dice practico lo aprendido. Actividad 3. Regrese a la lectura y lea las consecuencias de la conquista de Cuscatlán. Al igual que el siguiente ejemplo. Y selecciona 2 efectos de la conquista de El Salvador. Y haz un dibujo en tu cuaderno. Vemos acá que hay un dibujo, la encomienda. Vamos a agregar otros 2 más. Otros 2 más, ¿verdad? Puede ser la esclavitud. Tiene que ser un dibujo y explicarlo. Y puede hacer también la mezcla de razas. Ejemplo, ¿verdad? Que es de donde nacemos todos nosotros.
Bueno, estas serían todas las actividades. La disculpa del caso por la tardanza. Tuve una consulta médica hoy en la mañana, pero cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela saber a través del chat. Muchísimas gracias.